atrás, lo que pasó, pasó. Si acaso te dañaron, ya no vale recordar. Mayor humillación Jesús sufrió la cruz, mas no dejó el Calvario ni buscó algún agresor. Si Cristo perdonó, negarte no podrás. Dios es amor. Si Cristo perdonó, negarte no podrás. Dios es amor. Si tu hermano no te ama, nada impide que puedas amarle tú. ¿Para qué remover en aquello que encarcela al amor? Si Cristo perdona, negarte no podrás. Dios es amor. A Cristo quiero ver en cada hermano hoy. Si así mira Jehová, debo hacerlo yo también. Juzgando a los demás, ningún tiempo tendré para amar a mi hermano que la gracia conocí. No tengo autoridad para juzgar jamás lo que ama a Dios. No tengo autoridad para juzgar jamás lo que ama a Dios. Cristo amó hasta el fin, la cruz nunca pudo detener tanto amor a dolor. Olvidó para darnos más amor. No tengo autoridad para juzgar jamás lo que ama a Dios. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria, garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz.
garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria, garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Esperanza nos llena de gozo y paz, porque en el Hijo del Hombre ganamos la eternidad. Con esperanza esperemos a quien muy pronto vendrá, trayendo consigo el premio de los que vencen con él. La redención de nuestro cuerpo aguardemos con devoción. Teniendo a Cristo nosotros, como perder la esperanza. Con regocijo esperemos, el tiempo es cosa de Él. La esperanza demorada no debe ser un tormento. Lo que tarde ya no importa, igual iremos con Él. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque soy. Un anhelo llena mi corazón, un anhelo, Señor, por ti. Mi corazón no puede hallar sitio para descansar, separadamente amado Señor de ti. Si todos los dones que la naturaleza contiene fueran derramados en mi vida, aún allí habría un afligido vacío, solo llenado por
nuevamente siento. Quita todas las cosas indignas de ti, Señor. En ti hecho bálsamo para sanar. Y con tu avivante poder del Espíritu, produce tu vida en mí. Somete los esfuerzos de mi carne y dame la victoria. O deja la nueva creación vivir, estar plenamente manifiesta, triunfar sobre el camino natural en cada difícil prueba. Prepárame para tu venida, Señor, y con tu fuego refíname hasta que mi vida diariamente exhiba las marcas de la gracia divina. Prepárame para tu venida, Señor, y con tu fuego refíname hasta que mi vida diariamente exhiba las marcas de la gracia divina. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a continuar estudiando la santa palabra de nuestro Dios, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Nos quedamos, hermanos, en el capítulo 14 del libro de Números. Estamos considerando, hermanos, la declaración de Dios de los 40 años de peregrinación, hermano, en el desierto. Y nos habíamos preguntado por qué Dios declaró así, hermanos, si Dios ya dio su promesa de que el pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Sus promesas siempre son sí y amén. Son fieles su promesa. Pero note, hermano, cómo esta promesa, hermano, muchas veces demora en cumplirse debido a la incredulidad. Debido a la incredulidad, hermano. Y bueno, esto fue lo que ocurrió en el pueblo de Israel. No que Dios se haya sorprendido, porque Dios ya tenía conocimiento previo de toda esta circunstancia. Y como siempre repetimos, el escrito del apóstol Pablo, esto se escribió para nuestra admonición. Vamos a ir al capítulo 14. Notamos allí, hermanos, cómo la vieja creación fue desechada por Dios. ¿Sí? Y Dios declaró que los pequeños, una nueva generación, iba a poseer la tierra. Hablando de nuestro nuevo nacimiento, la nueva creación en Cristo Jesús. Vamos a leer desde el verso 38. Mas Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos varones que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el dicho de Jehová? Esto tampoco os sucederá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros.
no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí, delante de vosotros, y caeréis a cuchillo, pues por cuanto os habéis retraído de seguir a Jehová. Por eso no será Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, mas el arca de la alianza de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campo. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, e hiriéronles y derrotáronlos, persiguiéndolos hasta Horma. Notamos, hermanos, que muchos de Israel salieron a la batalla, hermanos. Salieron a la batalla, hermanos, y fueron derrotados. Las palabras de Moisés aquí declaran que ellos ya se habían empeñado en no seguir a Dios. Pero de igual manera ellos, sin seguir a Dios, quisieron como llevar una vida religiosa con apariencia. Vamos a leer Deuteronomio 1:41. Deuteronomio 1:41. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno de sus armas de guerra, y os apercibisteis para subir al monte. Note, hermano, cómo ellos quisieron tapar su error, como por así decirlo, llevando a cabo una obra. Quisieron redimirse de su error, de su incredulidad, a través de una obra, salir a la batalla. Y note, hermano, que este no era el procedimiento. Si ellos se hubiesen arrepentido y se hubiesen humillado delante de Dios, bueno, el final hubiese sido diferente. El final hubiese sido totalmente diferente, hermanos. Pero acá notamos que nos muestra cómo es la actitud de la vieja creación. La vieja creación quiere aparentar. Y note, hermano, que Dios está declarando que los enemigos estaban allí. Y como dijimos, esto representa dos manifestaciones de la vieja naturaleza. Pero ya la vieja naturaleza impregnó en estos hombres, se manifestó en ellos, pues ellos también son parte de esta vieja naturaleza en el aspecto de ser rechazado por Dios, de ser rechazado por Dios. Encontramos unas contradicciones en el corazón humano. Cuando ellos fueron exhortados a subir con la energía de la fe y de poseer la tierra prometida, ellos retrocedieron, rehusaron en avanzar. Note, hermano, ellos se habían echado al suelo, lloraron. Eso ocurrió cuando ellos tenían que haber subido y conquistar. En vano el fiel Caleb les había atestiguado que Jehová les iba a introducir en la montaña de su heredad y iban a ser asentados allí. Caleb y Josué demostraron las maravillas de Dios y por fe, hermano, declararon: Dios nos introducirá, vamos a poseer la tierra. Y ellos ni aún así fueron movidos a la fe. Pero note, hermano, que esto no fue fe lo que ellos obraron. Eso no fue fe. Era simplemente, hermano, una manifestación más de la vieja creación, queriendo aparentar fe, queriendo aparentar fe. Y note, hermano, que la vieja naturaleza obra y produce muerte. Así finalizó este ataque o este avance del pueblo sin la compañía de Dios, sin la compañía de Dios, de Moisés, ni del arca. ¿A dónde me iré sin tu presencia? Moisés dijo: Señor, si tu presencia no irá conmigo, no me saques de aquí.
cuánto estos hombres no siguieron el ejemplo de su líder. Cuanto más nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, dijo el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Recuerde, hermano, cada vez, hermano, que cometemos un error, no vayamos a querer hacer algo como para tapar, hermano, nuestro andar en pecado. No, hermano. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Aprended de mí. Vayamos a la presencia del Señor. Vayamos a la presencia del Señor, hermano. Estos hombres, en vez de doblar la cabeza y aceptar la disciplina, Dios había disciplinado, emitido su disciplina al pueblo, y en vez de decir amén, ellos prácticamente se opusieron, hermano, a la disciplina. Así también, hermano, muchas veces, luego de vivir en incredulidad y cuando viene la disciplina de nuestro Padre, muchas veces nos comportamos así, igual que Israel. Esto que ellos hicieron, hermano, fue una manera de rechazar la disciplina, de no aceptar la disciplina de Dios. Era como que dijeron, no voy a aceptar que no voy a entrar a la tierra prometida, no puedo aceptar, no puedo aceptar nada de esto, vamos a ir a conquistar. A mí no me interesa lo que Dios dijo. Prácticamente esto fue así. Los israelitas estaban rechazando el veredicto de Dios. Y sin la cobertura y sin la presencia de Dios, ellos pretendieron obtener algún tipo de victoria sin Dios. Y hermano, separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús. Note, hermano, vamos a leer nuevamente en Números 14 y note el verso 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Mas el arca de la alianza de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campo. Moisés y el arca permanecieron en el campamento, hermano. Y el pueblo fue ciego, en rebeldía, fue y avanzó. Note, hermano, que se produce una separación, hermano. Se produce, hermano, esta separación a causa de la incredulidad. A causa de la incredulidad, hermano. La incredulidad, hermano, nos mantiene independiente de Dios. La fe nos mantiene dependiente de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, notamos, hermano, esta gran verdad. Notamos esta gran verdad, hermano, que podemos colocar este verso allí seguido de este verso 44. Juan 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Acá notamos, hermano, una relación. Notamos una relación, hermano, entre dos personas. En este caso, entre la vid y el pámpano. Mientras permanezcan unidos, lleva mucho fruto. Una vez que son separados, el pámpano no puede llevar fruto, ¿sí? Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos 11, verso 6. Siempre, hermano, recordamos este precioso verso que nos resulta como una advertencia diariamente. Que esta sea nuestra advertencia diariamente. Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Podríamos decir, sin fe es imposible llevar fruto. Sin fe es imposible ser fructífero. No podemos tener una vida espiritualmente fructífera sin fe. Sin fe no se puede tener una vida fructífera.
En cambio, estos hombres, hermanos, quisieron marchar sin tener con ellos el arca de la alianza y sin ser liderados por el hombre designado por Dios. Sin él nada podían hacer. Cuando podían tener, hermano, cuando los israelitas pudieron haber subido, pudieron haber avanzado, ellos temieron a los amalecitas. Note, hermano, lo que hace el viejo hombre. Cuando es palabra de Dios y deberíamos obedecer, porque, bueno, la fe actúa en obediencia, hermano. Ellos temieron a los amalecitas. Pero ahora que la orden fue contraria y decían no avanzar, porque yo no apoyaré, dijo Dios, ahí sí avanzaron. Note, hermano, la incredulidad cómo se manifiesta. Siempre la incredulidad se manifiesta contraria a Dios. Se manifiesta contraria a Dios. Y ahora, si Dios con ellos se obstinan en enfrentar al pueblo. Note las palabras de estar completamente ya decididos. Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová. Y verdaderamente esto fue más fácil decir que hacer, hermano. Un israelita sin Dios no podía medirse con una amalecita. Bien sabemos, como Dios dijo al pueblo, ya desde su promesa, Él dijo, son naciones más fuertes, más poderosas, más grandes que tú. Deuteronomio 7:1 dice, son naciones, 7 naciones más grandes y fuertes que tú. Pero Israel se olvidó que más fuerte que todas las naciones juntas era el Dios Todopoderoso. Cuando Israel rehúsa orar en la energía de la fe, en cuanto cae bajo el poder de la incredulidad siempre desagrada a Dios. Y este asunto ya hemos tocado. Moisés se encarga de mostrar las dificultades que ellos mismos habían alegado para desobedecer, hermano. Dios aclaró bien por medio de Moisés, el amalecita y el cananeo están allí, delante de vosotros. Y esto ciertamente está repleto de instrucción. Por la incredulidad, hermano, Israel excluyó a Dios. Así que esto no se trataba más que de una cuestión entre Israel y los cananeos. La fe hubiese convertido la situación en una cuestión entre Dios y los cananeos. La fe coloca a Dios delante. La fe coloca a Dios como asumiendo la responsabilidad, pues Dios asumió esa responsabilidad ya desde su promesa. Dios dijo, yo los echaré. Pero note que la incredulidad se va de manera independiente a luchar. En cambio, la fe hubiese puesto a los cananeos enfrente de Dios. Así fue la manera con que Josué y Caleb consideraron la situación, hermano. Ellos bien dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará. Eso es la fe, hermano. Así se manifiesta la fe, hermano. Si Dios quiere, poniendo todo gobierno, todo control, toda situación en la soberanía de nuestro Dios de toda gracia. Este es el gran secreto, hermano. La presencia de Jehová en medio de su pueblo, garantizando la victoria sobre todos sus enemigos. Y note, hermano, que el pueblo que quedó en el campo se mantuvo con Dios. Así parece, hermano, muchas veces. Vamos a notar que en la vida, de la cristiandad, vamos a considerar, hermano, que muchas veces ocurre así. Vamos a ver a muchos hermanos que salen, hermano, a pelear. Salen a pelear aparentemente la batalla de la fe. Y hay muchos que se quedan. Pero hay que saber distinguir y hay que pedir a Dios discernimiento para saber dónde está el arca, porque allí está la presencia de Dios, hermano. Donde está el arca está la presencia de Dios, hermano. No donde se mueve el pueblo, ¿sí? Note que acá hubo
una parte del pueblo moviéndose, que prácticamente fue la mayoría, y una pequeña parte del pueblo se quedó allí en el campamento, pero allí estuvo el líder, Moisés, y estuvo el arca del pacto de Dios. ¿Dónde vamos nosotros hoy, hermano? ¿En qué parte? ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Estamos yendo junto con este grupo a luchar sin el apoyo de Dios, sin la aprobación de Dios? ¿Salimos a luchar contra el cananeo, queriendo obtener victoria independientemente de Dios? ¿Queriendo tapar, hermano, nuestros errores y nuestro andar en pecado así independientemente de Dios, hermanos? ¿O nos quedamos allí rendidos al Señor? Esta última opción, hermano, es verdaderamente lo que Dios quiere, que nos rindamos allí y que nos movamos de acuerdo a la palabra de Dios. Si Dios dijo ahora no salgan, quédense, yo ya me enojé y no les voy a meter ahora, no les voy a dar la victoria ahora, bueno, nos quedaremos quietos, hermano. Así tiene que ser, hermano. Si hemos fracasado y anduvimos en incredulidad un tiempo y Dios disciplina, bueno, hermano, quedémonos allí. Aceptemos la disciplina de nuestro Padre porque nos ama, y Él, porque nos ama, nos disciplina. Y quedémonos allí, hermano, pero junto a Él, a sus pies, hermano, entreguemos nuestro corazón mientras atravesamos la disciplina, hermano. Y esta instrucción, hermano, me recuerda muchas veces cuando, bueno, el padre debe disciplinar a su hijo. Y el hijo que entiende que ha hecho mal se acerca a su padre y le dice, perdón, papi. Y le abraza. Y el padre, conmovido, hermano, le abraza. Y ya está, y atraviesa la disciplina. Pero ahora se toma los brazos de su padre. Y así, hermano, tenemos que correr a los brazos de nuestro Señor. Corramos, hermano, por fe. Aprendamos, hermano, las lecciones diariamente. Aprendamos, hermano, que nada de lo que ocurra diariamente sea desechado por nosotros, sino tomemos, hermano, porque Dios está obrando diariamente en nuestras vidas. Tomémonos, hermano. Tomémonos, hermano, para aprendizaje cada cosa que ocurre en nuestro andar en este desierto. Pero el pueblo de Israel actúa, hermano, presuntuosamente creyendo ser algo. Se cree, hermano, que porque ellos son Israel, el pueblo elegido de Dios, nosotros somos la esposa de Cristo, tenemos el mensaje de la esposa, vamos, y cuántas veces no hemos escuchado y cuántas veces yo no he dicho así y cuántas veces no hemos dicho así, hermano, creyéndonos que porque alguna vez escuchamos el mensaje de la esposa y nos hemos deleitado en el Evangelio glorioso, podemos hacer algo independientemente de la voluntad de Dios. No, mis hermanos, no creamos, hermano, que vayamos a tener algún tipo de victoria fuera de la aprobación de nuestro Dios. Por eso es que vemos, hermano, la cristiandad en el estado en que está. Notamos allá en el principio de la cristiandad del apóstol Pablo, Timoteo, Tito y cuantos hermanos santos que iniciaron el trabajo en el principio del edificio espiritual. Dieron la palabra sanamente, la sana doctrina, establecieron, hermano, el fundamento. Y hoy, hermano, está todo el mensaje tan tergiversado. Fue pues porque muchos de los que estuvieron desde el principio se fueron apartando en incredulidad. Y de tiempo en tiempo siempre aquellos que se apartaban del campo, se apartaban del campo donde estaba el arca de la alianza de Dios y salían a pelear sin la aprobación de Dios contra los cananeos, contra los amalecitas, contra los enemigos habitando en el monte. Nunca vamos a atravesar los montes, hermanos, sin la presencia de nuestro Dios. Y qué bien y qué seguro estaba Moisés de esto. Si tu presencia no va conmigo, entonces yo no quiero hacer ni un paso más. No quiero nada más.
En el Salmo 23, verso 1, vamos a leer, hermanos. Vamos a leer en el Salmo 23, 1, y note, hermano, las palabras de una oveja que aprende la disciplina de su pastor, que aprende, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, aprender diariamente. Salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Y cuando comprendemos, hermano, que el Señor es nuestro pastor, estamos seguros que nada nos va a faltar. Y no queremos más nada aparte de lo que nuestro Señor y pastor pueda darnos. Eso es la fe, hermano. La fe está convencida de que nada va a obtener fuera de su pastor. Entonces lo único que hace es esperar en su pastor. Y cuando el pastor guía para un lado y las ovejas van para el lado que el pastor dice. Qué fiel es nuestro Señor, hermanos. Qué fiel es nuestro Señor. Cuánto nos ama, hermanos, nuestro Señor. Nos ama tanto, hermano, nuestro Señor. Dios siempre, hermano, como ya hemos dicho, responde a la fe. Dios siempre responde a la fe. Y como ya hemos marcado, la actitud de Israel, en este caso, no es fe. Ni siquiera hubo arrepentimiento. Ni siquiera hubo arrepentimiento. Este hecho nos recuerda de Esaú. Esaú clamó tan amargamente después de que la bendición escogida había sido dada a Jacob. Note, hermano, aquí, la vieja generación ahora clama en amargura y quiere salir a obtener algún tipo de victoria luego de que la bendición le fue entregada a la nueva generación. ¿Sí? Esta nueva generación que podríamos decir que se identifica con Jacob. Y la vieja generación se identifica con Esaú. Sus actitudes los identifica, hermano. Pablo nos dice en sus escritos que Esaú no halló lugar de arrepentimiento. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 17. Carta a los Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer en el verso 17. Vamos a leer del verso 16. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, Israel se movió así, hermano, con un deseo de heredar la bendición. Dice, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y note, hermano, que habíamos leído que dice que Israel entró en un luto, entró en un llanto. En el verso 39 de Números 14 dice, y el pueblo se enlutó mucho, mucho, igual que Esaú. Procuraron con lágrimas, dice, pero en realidad esto no era fe, es porque así la vieja naturaleza ama, hermano, ama y desea obtener la bendición de Dios. Y así notamos, hermano, que los incrédulos en pecado, ellos quieren la bendición de Dios, pero rechazan el medio que Dios proveyó, Cristo Jesús. Según consideramos el registro en Génesis 27:36, parece que el problema más grande de Esaú fue el celo. Vamos a leer Génesis 27, verso 36. Génesis 27, verso 36. Dice, y respondió, bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado 2 veces. Se alzó con mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición.
y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Dice en otra versión, bien llamaron su nombre Jacob. Ya el celo se manifestó por el nombre que le pusieron. Así, hermano. Jacob, hermano, significa uno que reemplaza, uno que suplanta, el sustituto. Y parece ser como que Saúl estaba culpando a sus padres por ponerle este nombre, como si el nombre ya hubiese marcado todo esto, destinándolo a que le saque la bendición. Ustedes le llamaron Jacob y culpa de eso, él tomó mi primogenitura y mi bendición, dice. 2 veces ya me reemplazó, dice, me suplantó 2 veces. Esaú no quiso la bendición solo por lo que era la bendición, sino que él sintió que había sido derrotado por Jacob. Él tenía una lucha con Jacob, él tenía un enfrentamiento con Jacob, una rivalidad con Jacob. Su ego había sufrido un golpe tremendo, hermano. Tremendo el golpe que sufrió Saúl. Y eso es lo que lo lleva, hermano, a querer a mostrarse con lágrimas, a desear. Él lo que sintió allí fue derrota, hermano. Derrota. Jacob triunfó. Y así, hermano, como se airó Esaú y se manifestó buscando hasta tratar de matar a Jacob, así es la vieja creación, hermano. Así, hermano. Y note, hermano, que de la misma manera los israelitas de la vieja generación salieron a querer buscar algún tipo de victoria, hermano. Pero lo que se enfrentaron allí en la batalla, en el monte, se enfrentaron entre incrédulos. Y siempre la incredulidad, hermanos, es muerte. Siempre produce muerte, hermanos. ¿Cuánta lección encontramos para nosotros aquí, hermanos? En nuestro libro de Números es algo muy similar. Los hijos de Israel no estaban esperando ir a la tierra solo por la gloriosa bendición de la tierra prometida. No es que ellos miraron y dijeron, Dios, ahora sí queremos esa leche y miel que fluye allí. Ahora sí. No. Ellos estaban celosos de que la nueva generación iba a poseer lo que era para ellos. Fue un celo, hermano. Y este es el celo que Santiago habla. Vamos a ir a la carta de Santiago. Vamos a ir a la carta de Santiago, hermanos. Carta de Santiago, capítulo 3. La carta de Santiago, capítulo 3, vamos a leer, hermanos. Y vamos a ir al verso 14. Vamos a tratar de leer en algunas versiones para comparar la expresión, hermanos. Santiago, capítulo 3, verso 14. ¿Sí? Bueno, en la versión antigua dice: pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Note, hermano, parece que aquí nos está describiendo claramente lo que ocurrió con los israelitas. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrena. Y de contención allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermano, esto fue lo que ocurrió entre el pueblo de Israel.
Vemos en Santiago capítulo 3, verso 14, hermanos, cómo nos muestra lo que ocurrió con los israelitas. Con los israelitas nos muestra claramente, hermano, el celo. La versión antigua dice envidia amarga, en la versión un poco más moderna dice celo. Eso fue lo que ocurrió, hermanos, con los israelitas. Ocurrió así, hermano. Se manifestó un celo carnal. Allí la Escritura dice claramente que esto es terrenal, es animal y es diabólico. Hermanos, cómo la vieja creación se identifica con Satanás, porque allí el pecado y la perversidad, hermanos, se manifiesta, y se manifiesta en total oposición a Dios con la incredulidad. Dios, hermano, aborrece la incredulidad. En la vieja creación, hermano, habita la incredulidad. Romanos capítulo 14, verso 23, vamos a leer, hermanos, para ir ya finalizando nuestra lección de hoy. Romanos capítulo 14, verso 23. Note, hermanos, que dice, porque todo lo que no es de fe, todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Y la presunción de Israel para salir a la batalla, hermano, no es el resultado de la fe. Dios no estaba entre ellos. Claramente dice que el arca del pacto del Señor y Moisés estuvieron en el campamento, en ningún momento se movió del campamento. La salida de Israel a la batalla era solo como una continuación de la rebelión contra la palabra del Señor, ¿sí? Note, hermano, cómo hay una continuidad, hay una continuidad en la rebelión a la palabra del Señor. Es todo esto producto de la incredulidad. Y ya Moisés había advertido que esto no iba a prosperar. Moisés le advirtió, esto no va a prosperar. No vayan porque Dios no irá con ustedes. Y así como Moisés dijo, así ocurrió. Note, hermano, que fueron y los amalecitas descendieron y derrotaron y los siguieron hasta Horma. Este lugar, Horma, quiere decir destrucción. Y es una adecuada expresión, hermano, de lo que ocurrió con Israel hasta este punto. Y así, hermano, es indicativo, nos indica, es instructivo, hermano, lo que ocurre en este tiempo, en aquellos que rehúsan creer a Dios. Vamos a leer ya para finalizar el primer carta a los Corintios, capítulo 3, verso 15, hermano. Note, hermano, qué pasa con los santos que deciden permanecer en un andar en incredulidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 15. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida, pero será salvo más así como por fuego. Seremos salvos si permanecemos en un andar en incredulidad, seremos salvos, hermano, pero nuestras obras serán destruidas, tal como ocurrió con estos hombres de Israel. Ellos no dejaron de ser israelitas, pero sufrieron pérdida, hermano. Hermano, que no suframos pérdida. Hermano, nutrámonos, vamos a nutrirnos de la palabra de Dios para que nuestra fe, hermano, esté cimentada en su palabra y sea fortalecida, hermano, y seamos seguidores de su palabra, no seguidores de hombres, sino de la palabra de Cristo. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermanos, y hasta acá vamos a dejar el estudio y vamos a terminar el programa de hoy con una alabanza al Señor. Que Dios bendiga ricamente, hermanos.
acusador al Padre va a decirle que yo en falta estoy. Intercedes por mí, oh bendito Jesús, tus manos y tus pies, testigo fiel ante el Padre soy. Fue en la cruz, desplegaste tu gracia, tu amor ante el Padre y me diste en la cruz una victoria completa, goteando tu sangre preciosa en la cruz, despojando enemigos y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz que cargaste pecados, miserias y enfermedades en la cruz. Fue allí que por el gozo puesto delante de ti consumaste la obra perfecta de gracia infinita que perfecciona día a día en mí. Fue en la cruz, desplegaste tu gracia, tu amor ante el Padre y me diste en la cruz una victoria completa, goteando tu sangre preciosa en la cruz, despojando enemigos y principados, triunfando sobre ellos en la cruz.